Eh, ahora seguro que los voy a compartir. Ahí se ve. Sí, profe, se ve. Ahí Sí, se sí, ve se de ve. grandes estructuras. Porque no lo quería presentar, por eso pasaba. Entonces tenemos el mapa dividido básicamente en 3 colores. Hay 2 colores más, pero tenemos básicamente 3 colores. ¿Los ven? Marrón, verde y amarillo. Cada color tiene que ver con un periodo distinto en el cual se formó una era geológica en la cual se formó este relieve. Al oeste, todo al oeste, tenemos cordilleras jóvenes, ¿sí? Porque son las últimas en formarse, que vamos a ver cómo se formaron por la cordillera de los Andes y es por lo tanto tenemos a grandes rasgos la división estructural geológica de América en 3 partes. Plegamientos jóvenes, sedimentación y escudos que son los más antiguos. Los de amarillo son los más antiguos. La idea era, dentro de estas grandes estructuras, marcar los relieves más significativos o más destacables dentro del continente americano. Y ahí les enumeré a lo o que tienen que saber, por lo menos para ubicarse para después lo que vamos a ver después. La península de Yucatán, que no puede faltar, ¿sí? La península de California, la península de Florida, está bien, la del Labrador. Ustedes, si bien marcaron algunos el mapa de las grandes estructuras geológicas de América, que está bien, porque a grandes rasgos lo primero que tienen que saber es que existe una división geológica que tiene que ver con el tiempo de formación del relieve, algunos relieves los tienen que marcar particularmente. Lo que hice fue, algunos que le faltaban relieves importantes, como pueden ser penínsulas, ¿sí? Los montes Apalaches, la península de Yucatán, que vamos a ver ahora cuando trabajemos los pueblos mesoamericanos, se los remarqué y les reenvié el mapa para que lo vuelvan a hacer. Después, eso por un lado. Por el otro lado, estábamos hablando de los climas. Los climas, les dije recién, que dependen de, primero, la temperatura depende de los rayos solares que inciden directamente sobre la línea del Ecuador. A medida que nos alejamos de la línea del Ecuador, las temperaturas tienden a disminuir, ¿sí? Eso es un modificador de clima con respecto a la latitud. Después tenemos un modificador de clima con respecto a este relieve joven que tenemos al oeste del continente americano, ¿sí? ¿Qué significa que es un modificador del clima? Que las características del clima al oeste del continente americano van a estar condicionadas por este relieve. Todo el relieve al oeste va a ser de montaña, con algunas variantes, ¿está bien? Después tenemos, a medida que nos aleja sobre la línea del Ecuador, dijimos que los rayos inciden de forma directa, por lo tanto el clima va a ser ecuatorial, y a medida que nos vamos alejando, tropical y subtropical. Otro factor, otra incidencia dentro de los climas, que se mencionan, es interesante el apunto, les mandé una fotocopia cortita y chiquita que es muy básica para aprender los climas del continente americano. El continente americano está determinado por la cuestión latitudinal, ¿sí? O sea, porque toda América se extiende latitudinalmente de norte a sur, se extiende, por lo tanto los climas varían a lo largo de toda de la latitud, por lo mismo dice la palabra. El clima varía latitudinalmente, tiene todos los climas y tiene todos los biomas. Eso
eso es cuando decimos que al continente americano tiene una variación de clima altitudinal. Y después tiene una variación de clima con respecto a la cordillera, al macizo plegado del oeste y a la cordillera de los Andes, que son barreras orográficas, ¿sí? O cadenas montañosas que condicionan el clima que se va a dar dentro del continente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Va? ¿O van mezclados? Como vieron que tenemos la línea del Ecuador. El hemisferio norte, el hemisferio sur, la mayoría de los climas van a ser tropicales, ¿sí? O cálidos, porque la línea del Ecuador está en el hemisferio sur, ¿sí? Incide mayor en el hemisferio sur, en América del Sur, perdón. En América del Norte, la mayoría de los climas van a ser templados o fríos. Si vemos la extensión de lo que es el hemisferio norte y vemos la extensión del hemisferio sur, vamos a entender por qué la mayoría de los climas son templados y fríos en el hemisferio norte y por qué la mayoría de los climas son cálidos en el sur, excepto los templados que se dan en Argentina y en Chile. El resto son cálidos, ¿sí? Porque vean lo que ocupa Brasil sobre la línea del Ecuador. Sobre la línea del Ecuador tenemos ecuatorial y después inmediatamente tenemos clima tropical. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Por qué se me pone el cosito este ahí? Ahí, lo saqué. Entonces tenemos, voy a poner el de climas. Los climas varían dependiendo de la distancia al mar, de la barrera orográfica que modifica el clima y de la distancia con respecto a la línea del Ecuador. Y en el continente americano es más fácil porque abarca los dos hemisferios, ¿sí? Tanto norte como sur. Es más fácil para entenderlo. ¿No abrí otro mapa? No, creo que no lo abrí. Espera que quiero ver si abrí el otro mapa y no lo abrí. No lo dejé abierto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Ayelén. Yo. Los que hicimos mal el mapa ese que mostraste recién, ¿los tenemos que volver a hacer y marcar todo lo que habíamos marcado o lo que dijiste recién que habíamos marcado? No, lo que quiero que marquen, algunas, generalmente hubo, en la mayoría, los que estaban bien, estaban incompletos, ¿sí? No se pongan a marcar todo, pero algunas cosas elementales tienen que marcar, ¿sí? O sea, la península de Yucatán no puede faltar, la de Florida, la de California, la del Labrador, la de Alaska, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cuestiones que tienen que saber dónde se ubican, porque se las voy a preguntar en algún momento y tienen que saberlas, si no, me ha pasado de estar en un final y no sabían dónde estaba la línea del Ecuador, ¿sí? Por esta idea de que en historia no combinan la parte del espacial con la parte histórica, y la parte histórica es fundamental. Por ejemplo, en algunos les marqué la altiplanicie mexicana. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes sepan dónde está la altiplanicie mexicana, porque la ciudad de Tenochtitlán se basa en la altiplanicie mexicana, las características de ese lugar geográfico inciden en la característica de los aztecas fundamentalmente, y me importa que ustedes la sepan ubicar, como el clima, por ejemplo. Está bien, el clima tropical que incide en la altiplanicie mexicana. Por eso, no es porque me pongo en obsesiva que quiero que, está bien, tiene que ver con una cuestión, ubicarse espacialmente. Aparte, la materia se llama perspectiva espacio-temporal americana y argentina, ¿sí? O sea, no era que, como Emma.
Profe, Sí. tenía una consulta. Yo marqué o al menos creo que marqué todas estructuras, pero lo que no marqué fueron las épocas geológicas. ¿Eso había que marcarlo también? No, yo lo que había pedido era relieves. Había pedido que me marcaran mesetas, llanuras, por ejemplo, llanuras, no, o sea, no es que quiero que me detallen todo lo que está en el físico político, ¿sí? Sino algunas más importantes, ¿sí? La llanura pampeana, la Chaco pampeana, el macizo patagónico. Ahí se las enumeré para que tengan una idea más o menos de las que no pueden faltar. Y si quieren les tacho un par, pero bueno. Profe, una consulta. ¿Macizo patagónico es lo mismo que escudo patagónico? Sí. Porque el escudo no lo encontré como escudo, pero sí No. estaba señalado como macizo. Sí, y fíjate en el apunte que ¿vieron el apunte que se llama el medio físico grandes estructuras? El medio físico grandes unidades estructurales. Bueno, ahí te lo explica bien por qué es un escudo el macizo patagónico, ¿sí? ¿De dónde se desprende? En algunos lugares algunos lugares dice escudo, en otros macizos y otros cratones. Tiene 3 formas diferentes de decirlo. Pero el origen es, que son de la era precámbrica. De hecho, la Patagonia no se une después a lo que es a lo que es la Argentina. Está en la página 9. ¿Qué más? Quiero abrir el coso y no puedo. Entonces, de los climas de la Argentina, yo estoy mal, de los climas de América, ese apunte que les mandé hoy, ¿sí? Que es muy básico, pero y que es solamente la descripción a través de los climas, a ver si lo puedo abrir, de los climas, no sé por qué no me aparece. A ver si me aparece ahí. Ahí aparece, ¿no? Alguien diga que sí. Sí, profe, aparece. Alguien diga que sí. Apareciendo. En el mapa de los climas, bueno, es muy elemental y es muy bonito. Y no está. Hay muchos mapas que están mucho mejores. Bueno, no puedo sacar el coso. Lo voy a poner más grande para mí porque si no, no veo yo. Esperen. Bueno, acá tienen el mapa de América. Oh, ¿sale? Ahí está. Esto que veo yo acá, ¿lo ven ustedes? No sé cómo sacarlo. Encima este mouse nuevo. Bueno, ven ahí no lo pongo, ahí. Bueno, ¿ven la línea del Ecuador? ¿Se ve bien? ¿La ven ustedes? Bueno, sobre la línea del Ecuador tenemos clima ecuatorial, ¿está bien? Hacia el norte y hacia el sur, clima tropical. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Después tenemos en el hemisferio norte un templado. ¿Ven eso que está de verde al este del mapa? Al este tenemos el Atlántico, al oeste el Pacífico, al este tenemos ese templado continental, ¿sí? Ese templado continental en el hemisferio norte nosotros lo marcamos de 2 formas diferentes. Ese enrejadito que tiene le vamos a llamar templado de transición, porque tiene otras características diferentes al templado continental. El templado continental, que está más cerca del este, tiene mucha incidencia de lo que es la corriente marina del Labrador.
Cuando veamos las corrientes se van a dividir en cálidas y en frías. Las corrientes que llegan del polo norte o del polo sur son frías. Y vamos a tener tres corrientes importantes que tienen que saber sí o sí que son modificadoras del clima en América. Tenemos la corriente del Labrador, que va por acá, que sale de la Antártida, del Ártico, y va por las costas, ¿sí? Y modifica este clima. Nueva York hace frío porque es modificada por la corriente del Labrador fría, ¿está bien? Es un modificador de clima, esta corriente fría del Labrador. Después tenemos otra corriente, la corriente árida, ¿sí? Otra corriente fría, ¿sí? Que modifica las costas de la península de California, pero que en lugar de que le va a dar aridez a lo que es la península de California, ¿sí? Y a lo que es el norte de México. Esta corriente fría, ¿sí? Y después tenemos la corriente de Humboldt, que viene de la Antártida, y que la van a ver en detalle porque es una característica que incide plenamente en lo que es el clima de América del Sur, que le va a dar aridez todo lo que es el Ecuador, ¿sí? Perú, y la costa de Chile, el norte de la costa de Chile, ¿sí? Gracias a esta corriente fría de Humboldt, va a haber aridez en esta costa oeste. Y de ahí van a sacar el guano los incas, que van a llevar, ¿sí? Al Cusco, y hay un mito que dice, bueno, que todas las mañanas al rey inca le traían pescado fresco de las costas del Pacífico. Es un mito. Ven, entonces tenemos sobre la línea del Ecuador, clima ecuatorial. Después, a medida que me alejo de la línea del Ecuador, el clima es tropical, hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? Y después tenemos templados, estos dos templados en el hemisferio sur y templados en el hemisferio norte. Frío polar solamente en el hemisferio norte. Acá tenemos un clima árido en el macizo patagónico. Y todo un clima de montaña en lo que es los relieves jóvenes del oeste, ¿está bien? ¿Qué pasa acá en este clima? Que tenemos clima de montaña y acá tenemos un árido. Bueno, las montañas acá bajan la altura, por lo tanto permiten que estos vientos, ¿sí? Y la corriente de los vientos, las corrientes marinas y los vientos incidan sobre la península de California y lo que es el norte de México. ¿Se entiende? Entonces tenemos clima de montaña, que es marrón oscuro, ¿sí? El clima de montaña tiene características diferentes, que es lo que les dije recién. Una de las características es a medida que ascendemos, la temperatura disminuye. Y la vegetación varía de acuerdo al piso, al nivel en el que esté en altura, ¿sí? O sea, dependiendo de la altura va a ser el tipo de vegetación del clima de montaña. Y el clima, generalmente, o sea, el clima de montaña, a medida que asciendo en la montaña, hace frío. Y van a ver las características particulares de lo que es la agricultura incaica debido a este clima de montaña. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos montañas más bajas, ¿sí? Que permiten la llegada de vientos acá, que modifican el clima y da aridez, ¿sí? Lo mismo que en esta costa. Da aridez a la costa. La corriente fría de Humboldt. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Entonces, tenemos modificadores del clima, son las corrientes marinas pueden ser frías o cálidas. Las cálidas las vamos a encontrar acá, en la línea del Ecuador, por eso en el Caribe hace calor. No, no por eso, porque tenemos corrientes cálidas en la línea del Ecuador y después tenemos corrientes frías que inciden en el clima. ¿Está bien? Después vamos a tener anticiclones y ciclones permanentes y estacionarios y permanentes, que después lo vamos a ver que también modifican el clima. Pero primero lo que tienen que entender es que un modificador de clima es
la latitud es la distancia con respecto a la línea del ecuador. A medida que me acerco a la línea del ecuador es clima ecuatorial, a medida que me alejo el clima es frío, ¿sí? Y después un modificador del clima, básicamente del continente americano, es esta cadena montañosa, la cordillera de los Andes y el macizo plegado del oeste acá, que inciden en el clima, ¿está bien? ¿Alguien se acuerda de cómo incidían en el clima? Recién les dije, acá pasan los vientos, pero acá no pasan los vientos. Entonces, ¿qué pasa? Por las montañas. Claro, las montañas son barreras que frenan los vientos. Los vientos ascienden, cuando ascienden se enfrían, ¿sí? Cuando un viento choca con una barrera, ese viento asciende. A medida que asciende se enfría y sale y se vuelca del otro lado de la montaña de manera árida, ¿está bien? A medida que sube, puede caer en granizo o en nieve en la cima de la montaña, o pasar al otro lado como granizo, como nieve, perdón. ¿Se entiende? Eso dependiendo de la fuerza, ¿no, profe? Dependiendo de la fuerza del viento, sí. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Barreras orográficas que frenan los vientos que llegan de los... Todos los vientos que se dan desde los océanos son húmedos. Todos los vientos que se dan dentro del continente son secos, ¿sí? Entonces, los vientos que me van a emitir dentro del continente van a ser secos, ¿sí? Emitir o recibir vientos. Eso depende si son ciclones o anticiclones. Y todos los que estén sobre los océanos van a emitir vientos húmedos. Acá tenemos, ¿sí? Recibimos todo lo que es el este, ¿sí? El lado derecho del continente americano. Podemos recibir vientos porque no hay ninguna barrera orográfica que nos frenen estos vientos húmedos que vienen de los océanos. ¿Está bien? Del océano Atlántico, no de los océanos. En cambio acá, sí. En el Pacífico tenemos unas barreras orográficas que, lo dice la palabra barrera, frenan los vientos húmedos que vienen del Pacífico. Bueno, eso es más o menos, eso es cuando habla de, en el cronograma ven que dicen, bueno, los climas dependen del relieve, ¿sí? Porque hay hay una barrera orográfica en el continente americano que modifica el clima, y también depende de la latitud, o sea, de la línea del Ecuador, o de la distancia que existe con la línea del Ecuador. Y después, bueno, acá hay van a ver que hay muchos mapas de climas diferentes en internet. Vamos a usar ¿está bien? Que es más simple, y para usar todos el mismo criterio. Pero hay, por ejemplo, esto del templado pampeano, hay diferencias, con este templado de transición para el hemisferio norte también hay diferencias, pero bueno, vamos a utilizar para tener todos el mismo criterio de climas de América. Disculpe, profe, consulta. ¿El mapa que nos mostró recién y ¿lo mandó o los va a mandar? Lo mandé, se los voy a subir en color porque se lo subí en blanco y negro. Se lo subo ahora en color. Y es un apunte, ¿sí? Que resume. Otra cosa que tienen que ver para los climas. 3 cosas que tienen que saber para definirme un clima, o para ustedes para darse cuenta del tipo de clima que es del lugar. Una es la amplitud térmica, ¿sí? A medida que los climas son cálidos, la amplitud térmica es menor, ¿sí? La amplitud térmica es la diferencia que existe entre las altas temperaturas y las bajas temperaturas. Pues el tiempo se determina de antemano en cuanto a la amplitud térmica, porque la amplitud térmica puede ser dentro de un día o la amplitud térmica que existe en un periodo dado. Si los climas son cálidos, la amplitud térmica es baja, no existe amplitud térmica, ¿sí? En el Ecuador todos estamos de remera, ¿está bien? No existe una diferencia abismal entre frío y cálido. La temperatura es constante, mayor de 20 grados centígrados, 22 grados centígrados en promedio, no hay amplitud térmica. Sin embargo, en
en los templados sí, y en los templados sí, y en los de montaña también. Entonces, un factor que tienen que tener en cuenta cuando estudian climas es la amplitud térmica. ¿Sí? Si hay o no amplitud térmica. Otra cuestión tienen que tener en cuenta es la temperatura, ¿sí? ¿Qué temperatura hace? Igual la de temperatura es elemental. ¿Qué temperatura? ¿Qué tipo de precipitación? Porque tenemos muchos tipos de precipitación y depende del clima. Tenemos de llovizna, granizo, nieve, aguanieve, ¿está bien? ¿Qué tipo de precipitación? Ya, ahora me voy a dar cuenta, si me contestan enseguida, me voy a dar cuenta si lo entendieron y si les parece fácil o no. ¿Qué tipo de precipitación tengo en un clima ecuatorial? Claro, en el Ecuador, que digamos siempre hace calor, digamos sería lo contrario en los polos, que siempre hace frío. Claro, sí. Pero yo Y que en el medio, pero claro, y en el medio es donde es más niveles diferentes de climas, digamos. Como acá en Argentina, que está entre medio de las dos cosas, los climas suelen ser o muy frescos o muy cálidos, dependiendo la... Templado, pero hay amplitud térmica, sí, pero en un tiempo prolongado. Claro. En el Ecuador no hay diferencia de amplitud térmica, ¿sí? No existe amplitud térmica, no existe diferencia tan marcada como tenemos nosotros a medida que nos acercamos al Ecuador. Entonces, en la línea del Ecuador... Para poner un ejemplo. Un ejemplo como... Otra vez. No digo eso, como para poner un ejemplo... Claro, justamente eso, como para poner un ejemplo del tema de los polos y el Ecuador por los climas. Claro, sí, o sea, lo que conviene estudiarlo es por franjas y después sí, las singularidades. Lo que te conviene primero, o sea, entenderlo por franjas, o sea, en la línea del Ecuador siempre es ecuatorial, siempre los climas son cálidos. Si es cálido no hay amplitud térmica, ¿sí? Y de ahí partimos para arriba o para abajo, desde esas franjas. Hacia el norte y hacia el sur, tropical. Tropical, después de tropical, subtropical, ¿sí? Después, ahí está. Templado, Genial. Frío, ¿se entiende? Hay variaciones porque las vamos a ver en el mapa, pero la mejor forma de entenderlo es así. ¿Se entiende? Y lo que decía recién una compañera, y después, bueno, y ver también tres cosas que no pueden faltar a la hora de entender el clima. El tipo de precipitación, ¿sí? Si estoy en el Ecuador, la amplitud térmica es no existe amplitud. Si estoy en la línea del Ecuador, las precipitaciones son convectivas, ¿sí? Llueve mucho. Recuerden, hay mucha vegetación en la línea del Ecuador. Son convectivas porque también existen tres tipos de precipitaciones: convectivas, orográficas y ciclónicas. Está en el apunte que les di de Geografía Mundial, algunos conceptos básicos o generales sobre el clima. Hay tres tipos de precipitaciones: convectivas, ciclónicas y orográficas. Las orográficas, como lo dice la palabra, es de montaña, ¿sí? ¿Qué tipo de precipitación tengo cerca de la montaña? Convectivas es la precipitación que voy a tener cuando, ¿qué pasa? El aire asciende, a medida que asciende se condensa, ¿sí? Y cae en forma de lluvia, ¿sí? Entonces, ese tipo de precipitación se da en las zonas cálidas, ¿está bien? A medida que hace calor, se condensa la nube, sube, ¿qué pasa? A medida que sube, ¿qué dijimos? La temperatura disminuye. Entonces, al disminuir la temperatura y condensarse la nube, cae en forma de lluvia. Entonces, tenemos la temperatura. Cuanto más cerca de la línea del Ecuador, más temperatura. Tenemos la precipitación, ¿sí? Si es ciclónica, convectiva o orográfica, y me lo va a decir el lugar, me lo va a decir el mapa, ¿sí? Si estás cerca de la montaña, es orográfica. Si estás cerca de la línea del Ecuador, es convectiva. Si está lejos de la línea del Ecuador, ¿se entiende? O sea, y después... y lo que dijimos, la amplitud térmica, que tiene que ver con si es cálido, templado o frío. La amplitud térmica y también si es clima de montaña. En el clima de montaña hay una marcada amplitud térmica entre el día y la noche.
lo van a ver cuando veamos los camellones, por ejemplo, para los incas, ¿sí? La adaptación que hace de la agricultura a los incas tiene que ver con ese clima de montaña y esa amplitud térmica marcada entre el día y la noche que hay en la montaña, ¿sí? Entonces, si quieren repasamos y si no, no repasamos. Profe, perdón, me quedé en las 3 cosas para entender el clima. Una dijo tipo de precipitaciones, sí, y después... Las precipitaciones, la amplitud térmica, o sea, la amplitud térmica es la diferencia, ¿sí?, entre el frío y el calor. Sí. ¿Sí? O la amplitud térmica puede darse en un mismo día, ¿sí? En un mismo día puede tener una amplitud térmica marcada, como se da en el norte de nuestro país, o como se da en la montaña, ¿sí? Tenemos altas temperaturas de día y bajas temperaturas de noche, eso es amplitud térmica, la diferencia entre climas fríos, entre la temperatura fría y cálida. Y después, amplitud térmica, las precipitaciones y la temperatura que es con respecto a la línea del Ecuador. Ah, listo, genial. Porque se acuerdan que dijimos siempre la línea del Ecuador, la temperatura es mayor porque la incidencia de los rayos son directos en la línea del Ecuador. Después estudiamos las variantes, ¿sí? Porque si sabemos, por ejemplo, las 3 corrientes frías, sabemos que esas 3 corrientes frías modifican sí o sí el clima. Tenemos la corriente de Humboldt, que es la del Pacífico Sur, que modifica toda la costa del hemisferio sur, toda la costa de América del Sur, y después tenemos la... ¿Sí? La corriente de California, que modifica el norte y la península de California. Claro, eso serían corrientes modificadoras, ¿no? Claro, o sea, a grandes rasgos estudiamos, sí, no sé si se entiende, si lo explico muy bien, pero bueno. Trato de explicarlo. ¿Qué, Morena, decime? No, consulta. Todo esto lo hacemos en un mapa del continente americano, obviamente, pero político o físico y político. Por las dudas. Muy bien, porque les remarqué en el coso, en el... Pero por las dudas, repetirlo. Yo creo que se les va a complicar si lo hacen en un físico por los colores. Me parece que les va a convenir hacerlo en uno político, pero debería hacerse en uno físico. Porque a algunos les resalté el hecho de que me habían mandado ¿por qué? Porque los mapas, los colores de los mapas te dan datos, ¿sí? Y te dan la pista, que Darío lo hizo muy bien, ¿sí? Porque Darío solamente colocó muy bien sobre el relieve. Si vos marcas sobre el relieve, no tenés que delimitarlo, porque el mismo color del mapa te lo está señalando qué tipo de relieve es. Entonces, Darío, por ejemplo, lo marcó bien, puso en la cordillera, sobre la cordillera, qué tipo de relieve, cómo se llamaba, y está bien. Si uno lo hace en uno político, tenés que estar adivinando cuál es el límite de ese relieve, porque el color no me dice nada. Entonces, si uno lo hace en un mapa físico, ese relieve ya está mostrado, ¿sí? Y si uno intenta hacer yo entiendo que es difícil porque yo tengo una letra espantosa, pero nada, Brizuela, les digo, tiene una letra espectacular para hacer mapas. Lo vamos a hacer el encargado oficial de mapas. Pero el mismo mapa te habla y te dice qué tipo de relieve es y dónde lo podés encontrar. O sea, no vas a poner nunca una llanura en una cosa, ¿sí?, marcada de marrón, ¿se entiende? Porque ya sabemos que las montañas están marcadas de marrón en un mapa físico. Entonces, más que nada, no era una cuestión de... O sea, si les remarco es para aprender, no es porque quiero estar corrigiendo 150 mapas todos los días. No es mi hobby, se los puedo asegurar. No. Además, bueno, pero nada. Eso.
Y además esto de que si uno tiene en cuenta los colores y las estructuras, después ya naturalmente te acordás del relieve, ¿sí? Porque te lo dice el color del mapa. O sea, altiplanicie mexicana, está marrón, no vas a poner llanura mexicana, ¿está bien? Sabés que está la altiplanicie mexicana. ¿Y qué más? ¿Algo más? Me parece que me faltó mandarles... Ah, no, pero todavía no se los mandé, el de corrientes marinas, pero eso después se los voy a mandar. No, sí, se los mandé en el mismo, pero bueno, no importa. Después les mandé para que hagan 2 mapas, pero con tiempo, para julio, que son de corrientes marinas y algo más. Y no me acuerdo. Está todo en el mismo PDF que mandó, ¿no, profe? Sí, está todo. Sí, lo que no está hecho en color porque no lo tenía en color. Ahora les subo este mismo en color para que lo tengan. Recuerden que hay otros climas en internet. Vamos a usar este mapa, ¿está bien? Porque les voy a preguntar sobre este mapa. Entonces, es muy básico lo que pregunto, ¿sí? ¿Cuál es la característica del clima ecuatorial? Bueno, las precipitaciones son abundantes, ¿sí? 22 grados centígrados todo el año, poca amplitud térmica, ¿está bien? O sea, en líneas generales, ¿cómo es un clima ecuatorial? Y en México, ¿qué tipo de clima es? Uy, tropical. Bueno, ¿cuál es la característica del clima tropical? ¿Está bien? Hay amplitud térmica y algo de amplitud térmica debe haber porque estoy alejado de la línea del Ecuador, ¿sí? ¿Hay una barrera orográfica importante? No. Entonces, eso de tratar de entender con lógica y en líneas generales el tipo de clima que puede haber en el lugar. ¿Y qué más? Y nada más. Cualquier duda me lo dicen, me lo preguntan. Después, ¿alguna duda de los mapas para pasar al tema de recuerden leer el texto de algunos conceptos generales sobre clima, ¿sí? Que se los mandé en Mundial. No me acuerdo ya cuál mandé porque... que dice, bueno, los modificadores del clima, la altura, la latitud, la distancia al mar, las corrientes marinas. Habla de los ciclones y anticiclones, pero después los vamos a ver otra vez en Americana. Y después los tipos de precipitaciones. Que lo que les acabo de decir recién, pero está resumido. ¿Se entendió más o menos lo del mar? No sé si se entendió. Después, les mandé un texto, un trabajo práctico que habla de Tenochtitlán. Es para investigar y tienen los sitios web de dónde sacar la información. Es para relacionar lo que dice ahí al principio del trabajo práctico, relacionar espacio físico con las características de la civilización o de la cultura que se sentó ahí en la altiplanicie mexicana. No me acuerdo cuándo se les puse la entrega, pero es adelantándonos al tema de Mesoamérica en historia, ¿está bien? Es como anticipándonos al espacio geográfico de esa cultura mexicana que va a ser la azteca, pero que todavía no vamos a ver en historia, porque primero tenemos que ver las características de las culturas mesoamericanas en general, y después los mayas, y después los aztecas. Pero vayan haciendo este trabajo que tiene que ver con dónde ubicamos a la civilización azteca, o la capital de Tenochtitlán, en qué lugar geográfico, marcarlo en el mapa, porque tienen que saberlo, porque es una cultura mesoamericana. Después, para que empiezan a mirar el mapa de climas, qué tipo de clima encontramos en la altiplanicie mexicana, que es tropical. ¿Qué más? Después hay 2 versiones, una es geográfica y física, por las cuales los aztecas se asentaron en la altiplanicie mexicana, y otra es una versión mitológica,
¿sí? Eso cuando el año que viene vean Roma también, hay 2 versiones sobre la fundación de Roma. Una tiene que ver con la estrategia, ¿sí? De ubicarse en un monte para la defensa, en el caso de Roma, y otra tiene que ver con un mito fundacional, como es fundar Roma. Entonces, en los aztecas también tenemos un mito fundacional sobre por qué ubicaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán, si las características geográficas eran malas para la vida humana, y después una versión geográfica física. Y después, cómo a lo largo del tiempo esa ubicación que hicieron los aztecas para fundar la ciudad de Tenochtitlán, en manos de los españoles, terminó siendo un desastre, ¿está bien? Conocen las problemáticas de la Ciudad de México por la contaminación y cómo la contaminación queda retenida porque es un valle. Bueno, el trabajo práctico trata eso, ¿sí? Trata de ir relacionando el espacio geográfico con lo que van a ver en historia, que son los aztecas, que lo vamos a ver en profundidad con el texto de Mandrini. Y después, con respecto a las placas tectónicas, no los corregí todavía los de placas tectónicas. Pero lo que tienen que saber sí o sí, siempre les voy a preguntar, o siempre es una posibilidad de que alguien les pregunte, si no soy yo, algún profesor se los va a preguntar, es cómo surge la cordillera de los Andes, ¿sí? Que es subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿sí? Subducción es choque de placas convergente, la placa marina, oceánica, se hunde bajo la placa continental y surge, ¿sí? Sedimentos que dan lugar a la cordillera. Y lo mismo acá. Si tenemos acá esto, ¿qué pasa con esto? Bueno, acá no tengo un mapa. Acá tenemos la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Acá hay un choque convergente de placas, ¿sí? Porque vemos acá grandes cordilleras, o cordilleras que se llaman macizo plegado del oeste. Porque el macizo plegado del oeste nace del choque de placas, de la convergencia de placas, o también llamado de subducción. Subducción significa choque de placas. Choca la placa del Pacífico con la norteamericana y surgen el macizo plegado del oeste. Sin embargo, acá, que tenemos la falla de Fuca, ¿sí? Acá existe un roce de placas, ¿sí? No hay un choque de placas. Entonces acá tenemos placas transformantes, que no se los voy a preguntar eso, pero lo que tienen que saber es que acá y acá, en el oeste, ¿sí? Del continente americano, hay choque de placas que dieron origen a esta formación geológica. Porque esta formación geológica, recién dijimos que era muy importante porque modifica todo el clima de lo que es el continente americano. Entonces, eso sí o sí hay que saberlo. ¿Está bien? No me o sea, después vamos a ver en líneas generales, cuando ustedes hicieron el mapa, o algunos los que hicieron el mapa de placas tectónicas, van a ver que en el... ¿Cómo se me molesta el coso? Van a ver que en lo que es América Central existe mucho movimiento de placas transformantes, ¿sí? Transformantes, dijimos, es cuando se rozan las placas. Una va hacia un lado, otra va hacia el otro y se rozan. ¿Sí? Hay mucho movimiento sísmico porque es de roce permanente. ¿Está bien? Siempre, igual, vieron el texto que les mandé, que lo pueden ver en un video más fácil, pero bueno. Sobre el cinturón del Pacífico. El cinturón del Pacífico, en nuestro caso, en el caso del continente americano, es todo el oeste del continente americano. Es una zona sísmica, fuertemente sísmica, y se llama Cinturón Pacífico de Fuego, porque el movimiento sísmico es constante. Entonces, lo que tienen que recordar es, en el caso de que las placas tectónicas, que tenemos la de Nazca con la sudamericana, choque de placas que forman la cordillera de los Andes, es una de las formaciones orogénicas más jóvenes de América, y después el macizo plegado del oeste, choque de la placa pacífica oceánica con la norteamericana. Y vieron, cuando hicieron el mapa de tectónicas,
grandes, placas transformantes en lo que es la placa del Caribe y la placa de Cocos, ¿sí? Pero eso para destacar en el mapa de placas tectónicas de América. También recordar eso, recordar la subducción de esas 4 placas. ¿Te las vuelvo a decir? ¿O no? Ya está. La del Pacífico y Norteamericana, y la de Nazca con la Sudamericana. ¿Sí? En eso volvemos otra vez a geografía mundial, ¿sí? Geografía mundial habían anotado, o les había pedido yo que anoten, los 3 tipos de choque de placas o de movimientos de placas que pueden darse. Y les dije que, por favor, me pusieran convergentes, divergentes o transformantes. También está muy simple en el Atlas de Geografía del Mundo. No sé si lo pudieron abrir ese. En Atlas de Geografía del Mundo está más fácil, más sencillo, convergencia, divergencia y transformación de placas tectónicas. Bueno, lo que quiero es que resalten esas 2 cuestiones, 3 cuestiones sobre las placas tectónicas del continente americano. Bueno, la del Caribe, la del Cocos, sí, sepan la Pacífico, Norteamericana, Sudamericana, Nazca. ¿Alguna duda más? Hola, Guillermo, ¿te quedaste dormido? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? No, todo mal. ¿Por qué? Se me rompió el celu y estoy de acá para allá y nada, estoy con un par de broncas, pero todo bien. ¿Usted todo bien? Todo bien, todo en orden. ¿Se la ve bien? Sí. Sin anteojos, nada. Ah, sí, no sé ni dónde está. No, estoy mal. ¿Qué materia es esta? Geografía americana. Ah, oye. Bueno, entonces, repaso de lo que estuvimos viendo y dudas. Existenciales. No sé. Si les mandé a rever el mapa, no se preocupen, no es esa la idea, no es que quiero corregir más, no es que quiero ser obsesiva, nada por el estilo, solamente nada. Algunos mapas la verdad estaban muy bien y otros, bueno, para que vayan aprendiendo. Después hay una tipografía para mapas que es imprenta, está bien, y después también les mandé observaciones sobre la línea de tiempo para que la tengan en cuenta. Sin embargo, hubo líneas de tiempo que estuvieron creativas y me gustaron muchas, pero hay criterios como generales que después en la carrera se los van a pedir. Entonces les puse esas observaciones para que las tengan en cuenta en el día de mañana cuando tengan que hacer una línea de tiempo de otra materia o para otra cosa. ¿Qué más? Y en geografía también, ¿sí? Porque en geografía tienen profesores muy capos en geografía y no el año que viene, pero en tercero o cuarto, y ya que vayan entendiendo más o menos cómo los mapas y esta cuestión. Y para que se sientan mejor, la otra profesora que da en el profesorado de geografía se los hace calcar. Así que no se sientan tan mal conmigo. Gabriela Latuca los manda a calcar. Así que no estamos tan mal. Podríamos estar peor. Bueno, ¿alguna duda de esto hasta ahora? Profe, ¿y los mapas los hacemos y qué se los enviamos esta semana de nuevo o tenemos tiempo? No, tienen tiempo. Si yo todavía me falta, aparte de la entrega, la fecha de entrega fue el 4 de junio, de ahí yo en una semana tardo por ahí en corregir. Sí, tienen tiempo, háganlo con tiempo y no se apuren. Prefiero que lo hagan bien a que lo hagan apurado. Esto es, el cronograma es, porque son cuestiones que ustedes tienen que saber. Después ustedes manejen el tiempo como les parezca mejor, ¿está bien?
Estas son cuestiones que al final del año, para tener aprobada la cursada, tienen que saber. Y otra forma para entender yo que la sepan no es más que haciendo mapas, perdón. Así que, no sé, ¿alguna duda? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Miguel Ángel, el tuyo estaba bien. O sea, no es que estaba mal, me faltaba completar algunas cosas y me puso que le agregue más informaciones. Las 3 penínsulas te faltaban. Sí, eso lo puedo completo y se lo vuelvo a repetir. No, pero el mapa estaba muy lindo, estaba muy lindo. Es más, el de Nazarena le iba a poner muy bello, pero no daba a poner ahí muy bello. No puedo corregir, pero aparte lo puede ver otra persona, entonces no puedo poner muy bello tu mapa, como el de Brizuela. La verdad, eran hermosos, están como para sacar fotos, pero bueno, nada. No, ¿qué me querías preguntar, Miguel? No, más o menos lo que estaba comentando recién, porque por ejemplo yo tenía la inquietud, que por ejemplo en un par de trabajos que vengo medio atrasado, porque en realidad, la realidad es, o sea, que si estuviéramos cursando en el aula, obvio que tendríamos mucho más material y sería distinto, ¿no? Tiene que ver más que nada por el contexto. Los tiempos están modificados para todos. Claro, por eso yo me quedo tranquilo ahora, porque recién lo acaba de decir usted, que bueno, que no hay problema, que bueno, si nos atrasamos un poco, lo importante es que lo podamos hacer. Porque creo que era la principal preocupación que teníamos unos cuantos, porque bueno, a veces se te superponen los tiempos, viste, en la casa que vos tenés en el mismo espacio el trabajo, el estudio, la familia, bueno, más que nada. Sí, obvio. Sí, no, a mí no, por eso, no, es más, yo no corrijo de acuerdo a si me lo entregaron, ahora, ¿para qué digo esto? No lo digo, o sea, no me fijo en cuándo le entregaron, es más, de hecho mi programa no me lo puedo ordenar en orden de entrega, lo cual a veces yo tengo que ir, como no quiero ser, como hay gente que se preocupa en entregar en tiempo y forma, trato de. Y, por ejemplo, la otra vez Jessica me decían, profe, le mandé, que es verdad, hay gente que me lo manda mucho antes el trabajo y por ahí le está esperando el trabajo mucho antes. Entonces yo trato de corregir a aquellos que me entregaron primero, ¿sí? Por una cuestión de que si uno lo entregó antes, por ahí está más ansioso. Pero en base las observaciones mías no es por si entregaron justo en la fecha o no, es en base a las cosas que me gusta, que necesito que modifiquen para... nada más, que necesito que modifiquen el trabajo, no les bajo nota porque me entreguen después, ¿sí? Es una cuestión de organización. Después, a lo sumo se les complica a ustedes tener que entregar todos los trabajos de golpe. O sea, ustedes manejen sus tiempos y como puedan, y yo no tengo en cuenta, ¿sí? Este me lo entregó 3 días después, le voy a bajar la nota, no. Otra cosa, profe, sabe que está buenísimo, que a mí me re sirvió, vio que usted, por ejemplo, en Espacio Temporal Mundial, la otra vez puso esa aclaración en recapitulando. Recapitulando, sí. Bueno, eso está buenísimo, yo no la quiero hacer trabajar, pero digo, no, lo hice, lo que pasa es que eso también, sí, no, está bueno, y lo que pasa es que eso también lo hago cuando tengo tiempo, porque no tengo tiempo, o sea, en realidad también se me complica a mí mucho el tema del tiempo físico, porque aparte yo no corrijo tanto cuando doy clases, es la verdad, yo no pido tanto trabajo práctico, lo que pasa es que ahora es una aprobación de cursada, y como no podemos tomar un parcial donde yo evalúe si ustedes saben el contenido o no, en un parcial o sea, la única forma de hacerlo es de esta forma, entonces también es mucho trabajo extra que normalmente no lo tengo, y además ustedes en primero, y yo tengo muchas horas en primero, son un montón. O sea, yo ojalá que todos, o sea, les vaya bien y nada, y a mí me gusta que sigan y alentarlos para que sigan, no los quiero desmotivar. Pero son tantos en primero que es mucho para corregir. Sí, la entiendo, porque se entiende porque, bueno, el contexto también es complicado para todos. Se superponen todas las cosas. Por eso a mí me recibió cuando lo puede hacer. No, yo lo hago. Pero... No, en Americana también lo hice, y después me parece que me repetí, porque después me acordé que por ahí ya lo había puesto antes, el tema de las grandes estructuras de América. Incluso a veces digo, no lo voy a poner porque si lo leen ahí, digo, no, por ahí es más fácil si lo leen del Classroom. Claro, a mí me sirve porque está bueno, que me sirve como guía, entonces después cuando de ahí voy al texto,
y después el trabajo. Entonces hay como un orden y a mí me recontra sirve. O sea, para ahí cada uno tiene su metodología, ¿no? No, a mí también, aparte también, qué considero importante y qué cosas tenés que saber sí o sí, después si querés profundizar en el, si querés no, debés profundizar en el texto, también para uno acomodar sus ideas, y sí, no, lo voy a hacer siempre que pueda y creo que lo hice, no sé si no lo hice. El de clima sí, me faltó. Sí, lo hizo no lo hice. En el Mundial y por ahí en la Americana, pero digo, yo lo decía para instalarlo como algo. No, pero yo lo hago, no te preocupes, yo lo hago. Porque nos sirve, como usted dice, para el final, porque a mí me sirve para ver qué es lo que usted me va a tocar. Imprimís todo y ya está. Sí, ¿qué te iba a decir? Sí, y no lo hago, lo que pasa es que a veces como eso me lleva a tipear, porque te lleva una hora a tipear, te parece que no, pero te lleva una hora a tipear. Cuando tengo tiempo lo hago, pero por ahí lo hago a destiempo de la clase, ¿está bien? Les va a quedar a ustedes en el Classroom, pero por ahí hago un destiempo que no es inmediato, ¿está bien? Porque también a veces quiero darle prioridad a corregir o hacer otras cosas que no es tipear la clase. Por ahí si tuve Zoom o tuve mucho Zoom ese día, no tipeo y lo tipeo en otro momento. Pero sí lo hago, no te preocupes, quédate tranquilo, que lo hago. Profe, por ahí si le sirve, yo lo que uso es una aplicación en el celu para, digamos, para no tener que estar escribiendo, le voy hablando y... De vos, ya me lo dijeron, pero voy a ver si alguien me ayuda con eso. Después copiar y... Creo que en la compu también hay una para poner como aplicación, para ir dictando por voz. ¿No tenés que ir muy sobre el texto después? Vas dictando despacito. Y después copias, pegás y después, bueno, le pones las comas, los puntos. Es fácil, digamos, cuando ya la sabes usar. Es fácil de usarla, digamos, pero tenés que probar. Está bien. Sí, está bien. Yo la uso ahora porque leo y me sirve cuando estoy leyendo algo para no tener que después tener que copiar todo y eso. No, seguro, ni hablar. Bueno, voy a probar, voy a ver. Igual ya avancé mucho de lo que era antes en la tecnología. Sí, me habían comentado, voy a ver si lo pruebo. Ni hablar. Y después también el tema de la coherencia, cuando les pido coherencia en el texto, no se sientan mal, esto es para que ustedes vayan practicando en formular las ideas y escribirlas con sus palabras, ¿sí? No es cuestión de achacarlos y decirles, o cuando copian textual y pegan, o sea, es para que ustedes vayan practicando de tener coherencia en los textos, en las cuestiones de la pregunta. Hubo muchas preguntas que estaban re descolgadas y además me contestaban otra cosa, entonces me costaba mucho porque en realidad no era una cosa coherente entre respuesta y pregunta. Entonces estaba buscando la pregunta y eso es una práctica, ¿no? En formular la respuesta, en formular la idea, en escribirla correctamente, no tanto cortar y pegar, ¿sí? Sino que ustedes redacten la respuesta de la forma más coherente posible. Entonces, las observaciones que hice de trabajos prácticos tienen que ver con eso. Y miren que a medida que avancemos va a ser más exigente la cosa. Voy a devolver más trabajos prácticos de corte y pegado. ¿Sí? O sea, elaboren. Dicten elaboradamente. Profe, ¿va a tener en cuenta las normas APA? Sí, debería. Sí, las quise hacer porque hay gente no las puse en un trabajo, no me acuerdo. Las normas APA son la Arial, para los que no saben, Arial tamaño 12. Lo que pasa es que no todo el mundo me puede entregar en Word, por lo tanto no sé cuánto se complica, por eso no lo puse. O si lo puse no me acuerdo. Sí, si no trabajan, sí, con el Word se complica bastante. Claro, hay otro también que me suben, que no sé con qué me lo subieron también programa y me parece que se les complica. Pero sí la coherencia, sí la bibliografía, me tienen que poner de dónde sacan la bibliografía, aunque sea Wikipedia. Yo, ahora por primer año, o sea, hay otros profesores que no le pongan Wikipedia porque nos van a matar. Pero para mí, yo prefiero que sean honestos
y me pongan Wikipedia, de donde sea que lo sacaron, pero que me pongan de dónde lo sacaron, ¿está bien? Eso tiene que ver con la honestidad intelectual, de dónde lo sacan. Hay otros profesores que no, pero ustedes ya saben, o tienen que tantear qué profesor sí, qué profesor no quiere Wikipedia. Igual traten de no mencionarlo, yo les digo así, pero bueno, un Google académico, busquen primero en Wikipedia para ver de qué se trata y después profundicen. Generalmente se hacen eso. Bueno, si no hay ninguna duda más, me voy. Con respecto a Americana, nos vemos ¿cuándo nos vemos? El lunes para Geografía Mundial y el martes para Americana. Sí, Jessica. Espera que justo, no, hablé yo, pero pasa que está el lavarropa acá en mi casa. No sé ni qué hora es yo. El trabajo que hay que entregar para el 18, el que mandó, es para el 18. No, puede ser más tarde, Paula. Ok, y solamente nos manejamos con esa bibliografía para que nos citó al final. ¿Hay un fin de largo? Eso es para el final. Cállate. Sí. ¿Qué me dijiste, Paula? Que se calle Jessica. Está bien, Jessica tiene una personalidad extrovertida. No, lo que le consultaba es que nos manejamos con la bibliografía esa que dejó al final del trabajo, o el del 18. Claro, sí, porque es la que te habla porque es la que relaciona el espacio geográfico porque tiene que ver con las preguntas que te hice, porque por ahí después lo buscas por otro lado y te da otra respuesta, o sí, es para que citen, para que busquen ahí, en esos lugares. Listo. Lo que no está es el actual, esa sí la tienen que buscar ustedes, el sitio web. O sea, ¿cuál es la conformación de la ciudad actual de México? ¿Cuáles son las características, de la Ciudad de México actual? Que tiene que ver cuáles son los problemas ambientales que tiene México por el lugar en el cual está ubicada la Ciudad de México, ¿sí? Al estar ubicada en una ciudad fangosa, en un suelo fangoso. A ver, les explico para los que no tienen ninguna idea de dónde está la Ciudad de México. Tenochtitlán fue fundada en una serie de lagos, ¿sí? Los lagos estaban divididos en lagos dulces y lagos salados. Tenochtitlán se funda en un islote y alrededor de este islote, o sea, de una isla, había agua salada, por lo tanto tuvieron que hacer construcciones para traer el agua dulce hasta el centro de la ciudad de Tenochtitlán. Con el tiempo, esos lagos se fueron secando, son 7 lagos. Con el tiempo esos lagos se fueron secando, pero el suelo es fangoso, ¿sí? Los mexicas hicieron diques para controlar el agua en las épocas recuerden que estamos en un clima tropical, en el clima tropical hay abundantes precipitaciones de tipo convectivas, entonces en épocas de lluvias abundantes existían diques que controlaban el agua para que no inundara la ciudad. Con la llegada de los españoles hay una modificación del ecosistema del medio ambiente y este control de aguas no se da más. Por lo tanto, lo que pasa con las ciudades españolas es que se inundan constantemente y constantemente la Ciudad de México se inunda, ya estamos hablando para la época colonial. La época colonial, recuerden, colonial lo dice la palabra, desde la llegada al continente de Cristóbal Colón hasta, ¿sí?, la independencia. Entonces tenemos siglo XV, XVI, XVII, XVIII, estamos hablando de época colonial. Durante esos siglos la Ciudad de México se inundaba constantemente. La Ciudad de México tiene una característica, que la vamos a ver también en otro texto de National Geographic, que es una ciudad antigua, la ciudad moderna construida sobre la ciudad antigua, como Roma. Si uno va a Roma, va a ver que la ciudad actual de Roma está construida, ¿sí?, sobre la ciudad vieja. Lo mismo pasa con la Ciudad de México, está construida la ciudad moderna sobre la ciudad antigua. Entonces, es común en la Ciudad de México ver sitios arqueológicos donde debajo estaban las ciudades de los mexicas, de los aztecas.
¿sí? Entonces, ese suelo fangoso en el cual está fundada la ciudad de Tenochtitlán o asentada la Ciudad de México, con los años se va hundiendo cada vez más. Esa es una de las características, el hundimiento del suelo. Después, otra característica es que al estar en un valle, ¿sí?, hace una especie de olla, por lo cual los gases que emite la ciudad no pueden irse rápidamente y quedan ahí como encerrados en esa olla. Otra característica es que se inunda constantemente. Entonces hay una cierta característica que tiene que ver con ese diagrama original de Tenochtitlán, en ese lugar. Y Roma tendrá sus problemas. Nada. Que lo vamos a ver en un texto que vamos a trabajar cuando veamos los aztecas, que se llama el Templo Mayor. ¿Está bien? Bueno. Es lindo el texto, y además están estudiando la materia, ¿sí? Porque están relacionando aztecas con el espacio. Entonces están estudiando ya para el final con ese trabajo. ¿Sí? O sea, háganlo una conciencia porque es algo que tomo y que se hace, que ya estudian para el final. Y después la característica de la agricultura que se va a dar con los aztecas, ¿sí? Que tiene que ver con el lugar. El lugar son el tipo de agricultura que emplean los aztecas y que también lo tienen que buscar, son las chinampas. Bueno, aparece en uno de los textos citados. Las chinampas, ¿cómo son las chinampas? ¿En qué consisten las chinampas? Que son balsas construidas sobre esos lagos para ampliar el suelo de agricultura. Se construyen chinampas, que son balsas de juncos, bueno, hay según la literatura, te van a decir que algunos plantaban un árbol para que se asentaran en el suelo fangoso, otros te van a decir que ponían estacas para clavar las balsas y las balsas no se fueran, ¿sí? Con el agua. Depende del texto, te va a decir con qué se asentaban estas chinampas, pero lo que sí tienen que saber es que las chinampas eran balsas, y sobre estas balsas se hacía diferentes estratos de suelo, ¿sí?, para poder cultivar sobre la balsa. Estratos de suelo, para los que hacen jardinería, vieron que en el fondo de una maceta podés poner piedras, después arcilla, después tierra fértil, después, ¿se entiende? Entonces hacían una capa de diferentes suelos hasta poner tierra fértil al final de la balsa para poder cultivar. Eso es por la característica del lugar, ¿sí? Entonces ahí es como una primera introducción a qué tipo de agricultura empleaban los aztecas. Bueno, se me está quedando sin batería. Bueno, ¿alguna duda? ¿O lo vemos? No lo vemos, ya está, no hay dudas sobre eso, me parece. Tenemos los países y capitales, que no hacía falta que me pusieran las islitas del Caribe. Yo lo avisé, pero hubo gente que se emocionó, me parece bien. Otra cuestión, las referencias sobre el mapa, ¿sí? A partir de ahora no voy a corregir mapas que no tengan referencia y no estén sacadas las fotos derechas, ¿sí? Derechas, o sea, chequeen cuando sacan la foto si salió derecha, ¿está bien? Foto derecha, referencia sobre el mapa, letra chiquita imprenta, para quien se quiera sentir aludido, se siente aludido. ¿Y qué más? Y si quieren les saco algunos relieves de América. Entonces, relieves de América. Países y capitales de América, no hace falta las islas del Caribe. ¿Y qué más? ¿Y alguna duda? No, el de climas de América, pero el de climas de América lo pueden entregar recién, no me acuerdo, pero les di en julio, me parece, ¿no? Pueden entregarlo con tiempo. Yo, profe. ¿Qué es? Porque yo el de relieves lo hice más o menos como usted mandó el de grandes estructuras, el que es un PDF solo. Pero me parece que faltaban datos. Sí, me faltaban las penínsulas.
Sí, todos los que faltaban, pero porque las voy a pedir y justo dártelo por bien, si te falta justo algo que te voy a pedir seguro, es como que... Pero, porque usted mandó que van las mesetas de Colombia, Ecuador, una de Atacama. Sí, no, me parece que algunas las vamos a sacar. Porque las estaba buscando en un planiferio, pero mucho no. No, por eso voy a sacarlas. Vamos a poner, sí, ahora las saco. Ahora saco algunas porque sí, no sé qué me pasó. Me debo haber enojado porque nadie me puso los relieves, algo así. No, ahora lo saco. Puse muchas, no sé por qué me emocioné. A veces me emociono con el mapa. Está bien, ahora saco algunas para que no sea tan engorroso. Buenísimo. Listo. ¿Otra duda más? No, o sí. No sé qué es. ¿No? No. Nos vemos el lunes en Geografía Mundial y el martes en Historia Americana. El lunes no voy a llegar 6:30 porque trabajo hasta tarde. Por las dudas. Bueno, igual no te preocupes, en algún momento lo voy a teclear. Y otra cosa, esperen. Y el viernes les voy a mandar una actividad sencilla para hacer de práctica docente, porque nos vemos mucho en primero. Práctica docente pero lo voy a hacer lindo, voy a hacer algo sobre los marcos institucionales escolares, ¿sí? ¿Se acuerdan que les habló Claudia? El marco institucional, bueno, una actividad como para resolver en base a ese marco institucional, pero es de profesor de escuela secundaria, ¿está bien? Pero sencilla, se las voy a subir el viernes. Bueno, mañana es viernes. Bueno, mañana se las subo. ¿Tenemos clase virtual mañana con...? No. Listo, no pregunto más nada. No te pongas contenta. Bueno, nos vemos el lunes y el martes y no me acuerdo qué más, cuándo nos vemos. Y mañana les subo eso. Bueno, y cualquier cosa, súbanmelo al tablón, así lo veo, porque a veces si me lo suben en algún comentario muy abajo, a veces no voy muy abajo. A veces si me lo suben en el comentario primero, yo lo veo seguro. ¿Sí? Bueno, nos vemos, gente. Como no nos vemos, buen fin de semana. Y nada, cariños. Chau. Cuídense. Chau, igualmente. Chau, profe. Chau, nos vemos.